Después de cuestionar nuevamente la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, la oposición llamó al presidente Gabriel Boric a condenar también la situación política de Cuba. El Ejecutivo optó por no responder a ese emplazamiento de la derecha. Nunca se ha referido, en realidad, la actual administración a la situación política en Cuba. Y en el socialismo democrático dijeron que no hay ningún informe que valide una comparación de Managua, Cuba y Venezuela. El informe es de Raimundo Jara. El presidente Gabriel Boric volvió a arremeter contra el régimen de Daniel Ortega al acusarlo, en su cuenta de X, de consolidar legalmente su dictadura en el marco de la reforma constitucional en Nicaragua que, según sus críticos, busca eliminar la separación de poderes del Estado. Este tono fue valorado por el segundo vicepresidente de la Cámara Baja, el diputado DC, Eric Aedo, quien instó al mandatario a meditar para homologar los casos de Nicaragua y Venezuela al de Cuba. Cuba también está en esa condición de ser un régimen autoritario y dictatorial. Pero obviamente el presidente Boric tiene una opinión distinta dado el bloqueo económico. Esa es una decisión que el presidente tiene que meditar. Fue secundado por su par de RN Diego Chalper de la Comisión de Relaciones Exteriores, señalando que espera que el jefe de Estado tenga la coherencia de calificar a los regímenes de esos tres países como una dictadura. Pero siempre nos ha llamado la atención que no tenga el mismo estándar respecto de Cuba, que evidentemente se ha traducido por muchísimos años en un gobierno autoritario y dictatorial. Esperamos que esta rectitud que ha tenido el presidente Boric tenga la coherencia de tratar de igual manera a los tres regímenes. Sin embargo, para el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, de la misma instancia legislativa, no existe ningún informe que permita validar la comparación entre Caracas, Managua y La Habana. Si bien Cuba no es una democracia y tiene problemas institucionales y también sociales, no existe ningún informe que valide una comparación del régimen de la isla con lo que ocurre en las dictaduras de Venezuela y de Nicaragua. La vocera subrogante de gobierno, Aysén Echeverry, fue consultada por la situación política de la isla en el marco de la publicación en X del presidente Boric, pero la también ministra de Ciencias evitó referirse a Cuba. La posición que ha tenido el gobierno del presidente Boric en materia internacional es conocida por todos, lo ha reiterado en todos los foros internacionales de manera permanente y que tiene que ver con un respeto irrestricto a la democracia y a los derechos humanos. Esa posición es la que ha llevado adelante el presidente Boric, independiente del país de que se trate. No es primera vez que el mandatario califica como dictadura a Nicaragua o como dictador a Daniel Ortega. Lo hizo, por ejemplo, en septiembre de 2023, cuando el sandinista afirmó que carabineros están formados para asesinar al pueblo, lo que le valió una nota de protesta de Cancillería. Es bien explicable esta especie de pudor complejo de buena parte de la izquierda con relación a Cuba. En Cuba no hay disidencia, no hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación. Hay represión. Recuerden que hubo manifestaciones hace un año atrás, hay informes permanentes de organismos internacionales, de Naciones Unidas, respecto a las personas que fueron detenidas, entre ellos muchas personas menores de edad, por lo demás. Pero hay una especie de parálisis frente a Cuba, que tiene que ver, digamos, con una larga historia también de vínculos. Recordemos a Michelle Bachelet arrancando, literalmente siendo presidenta cuando era presidenta de un acto oficial porque Fidel Castro se había dignado a recibirla, ¿de acuerdo, no? O sea, una especie de genuflexión permanente ante lo que es una dictadura. A ver, la definición de dictadura es clara, cuando no hay separación de poderes, cuando hay un partido único gobernante, cuando es un régimen militarizado, donde el partido es el ejército. Entonces, ¿desde cuándo a cierta izquierda le gustaron los militares a ese nivel de fervor, digamos? Los militares metidos en la política absolutamente. Nosotros sabemos lo que es eso, ¿no es cierto? Si los militares no tienen que estar metidos en la política. Bueno, en Cuba los militares son la política, el partido es el ejército. Si eso a ciertos sectores de la izquierda les da lo mismo, es que algunos conceptos democráticos finalmente les dan lo mismo. Es una opinión, pero creo que es medio patético alguna actitud, digamos, de taparse los ojos frente a verdades evidentes.